¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a una entrega más de las 5 chingaderas de la 4T. Triste, dolorosa comenzó esta semana con la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en la estación migratoria, en donde por la noche del lunes se registró un incendio que terminó con la vida de 39 migrantes y dejó graves a muchos más. Esta tragedia desnudó toda la maldad e indiferencia del presidente López Obrador, que no solamente culpó a las víctimas, tardó 4 días en visitarlas y ocultó información, sino que también se convirtió a sí mismo en el principal afectado, como siempre. Veremos también cómo Morena logró incrementar su presencia en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, puesto que la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei tiene 9 familiares dentro del gobierno de Morena en diversos estados y dependencias, y AMLO dijo de ella que es muy honesta, y ya sabemos lo que eso significa. Finalmente, hablaremos de otra morenista que pide moches al estilo Delfina Gómez. Se trata de Norma de la Cruz, que desde 2020 es consejera del INE y ha aprovechado su cargo para extorsionar a sus empleados. Curiosamente, el presidente López Obrador nunca le ha dirigido un solo ataque. Comencemos. 1. Mueren 39 migrantes en una cárcel disfrazada de albergue en Ciudad Juárez. El lunes 27 de marzo por la noche, un supuesto albergue de migrantes en Ciudad Juárez, en realidad una cárcel ilegal, registró un incendio que provocó la muerte de 39 personas encerradas ahí de manera arbitraria. Un video divulgado con posterioridad mostró que cuando el incendio inició, los vigilantes no se mostraron en abrir la reja asegurada con candado y dejaron encerradas a las personas sin importar las consecuencias. Ello mientras los propios vigilantes se ponían a salvo. Denuncias hechas por migrantes en tránsito en dicha ciudad establecieron que muchas de las personas detenidas habían sido capturadas mediante una redada ilegal, que carecían de agua y que el incendio pudo ser resultado de una protesta no en contra de la deportación, como dijo el presidente López Obrador, sino para exigir que les dieran agua. Testimonios recabados por medios como Reforma y El Universal apuntaron que agentes del Instituto Nacional de Migración realizan habitualmente detenciones ilegales para extorsionar a los migrantes a cambio de dejarlos avanzar en su ruta. El gobierno de López Obrador tiene conocimiento desde hace muchos años, desde antes que fueran gobierno, de esta situación, pero no ha hecho nada. En cambio, hizo un acuerdo migratorio con Estados Unidos para retener en México a decenas de miles de migrantes sin tener la capacidad de atenderlos con el mínimo respeto a los derechos humanos. No solo eso, el presidente mostró su nulo interés en el asunto al acudir a visitar a las víctimas 4 días después de la tragedia. Dijo que como de todos modos iba a ir a ver el Banco del Bienestar, pues de una vez aprovechaba el viaje. Ahí fue recibido con exigencias de justicia. ¿Y qué hizo él? Decirle a los migrantes en protesta que eran unos provocadores. ¡Cuánta maldad! 2. AMLO culpa a las víctimas primero y protege a un sátrapa después. A la mañana siguiente del incendio en Ciudad Juárez, el presidente abrió la conferencia mañanera informando que hubo un incendio en un albergue de migrantes de la frontera, teniendo como resultado la muerte de 39 personas. Enseguida pasó a culpar a las víctimas sin decir una sola palabra sobre la responsabilidad de ningún funcionario federal. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. Y no imaginaron que esto iba a causar
esta terrible desgracia. Esto fue lo que dijo. Esta declaración, una absoluta chingadera que fue muy criticada, no quedó mucho tiempo en pie, ya que a las pocas horas ese mismo día se difundió un video en el que se observa que el lugar del incendio era realmente una cárcel ilegal, que los migrantes no pusieron nada que bloqueara la puerta, lo que bloqueaba era una reja cerrada con candado, que pidieron auxilio para salir y que los trabajadores, los vigilantes, los ignoraron. Ante ello, AMLO eligió otro camino: decir que los vigilantes eran empleados de una empresa de seguridad privada con la finalidad de quitarle responsabilidad a funcionarios de migración. Pero, oh sorpresa, 2 días después, la prensa informó que la empresa de seguridad privada en cuestión es propiedad de un sujeto llamado Elías Gerardo Valdés Cabrera, muy cercano al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. No solo eso, sino que el tal Valdés Cabrera ha obtenido en este sexenio más de 100 contratos con el gobierno de López Obrador, por los que ha ganado más de 3,000 millones de pesos. Cuando esto se supo, el presidente dijo que pues a él no le gusta meterse ni andar echando culpas, que mejor era esperar a que concluyeran las investigaciones. ¡Qué basura! ¿No creen? 3. La tragedia en Ciudad Juárez fue algo muy difícil y doloroso para AMLO, pero no se apuren que ya está enfrentando ese pesar. Ególatra como es, López Obrador no puede ver las cosas más que desde su propio lugar. El viernes, desde Ciudad Juárez, a donde fue, aprovechando que tenía que revisar otras cosas, dijo que la tragedia de los 39 migrantes ha sido algo muy doloroso para él. Pero aclaró, por si alguien se preocupaba, que le ayuda a enfrentar dicho pesar el saber que está haciendo mucho por los migrantes. Esto fue lo que dijo: lo doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente, y lo confieso que me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente, y luego este. Y por si ustedes estaban con el pendiente de que el presidente esté afectado psicológicamente, anímicamente, él, que tuvo una enorme responsabilidad en la tragedia, y él, que no perdió a nadie, aclaró que pues lo va sobrellevando con sus buenas acciones. Este me conmovió, dijo, me partió el alma, pero me ayuda a enfrentar este dolor, el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Sí, López Obrador, mucho, mucho, como el tener cárceles ilegales, agentes de migración corruptos que golpean y extorsionan a los migrantes. Felicidades, muchas felicidades. 4. Morena logra infiltrar al INE. Luego de un proceso sumamente dudoso en que incluso se habló de trampas en los exámenes presentados por los aspirantes afines a Morena al Consejo General del INE, esta semana fue seleccionada como nueva presidenta Guadalupe Tadei Zavala. La señora Tadei tiene una larga experiencia en materia electoral, pero también tiene muchos familiares cercanos a Morena y a López Obrador. Uno de sus primos es Jorge Tadei Bringas, superdelegado del gobierno federal en Sonora, padre de Pablo Tadei Arreola, director nada menos que de la paraestatal Litio MX. También es familiar de Ivana Tadei Arreola, diputada local por Morena. Podríamos pensar que una persona pues no tiene la culpa de lo que hacen sus parientes, y que quizá ella, pues a diferencia de sus familiares, es totalmente independiente, pero no es así. La muestra clara la dio el propio López Obrador cuando dijo que Guadalupe Tadei es una mujer íntegra, honesta, preparada y sin nada que ver con el conservadurismo. Estaba muy contento por el nombramiento, y ya sabemos que cuando el presidente alaba a alguien es porque ese alguien es persona de cuidado. 5.
Consejera electoral morenista pedía diezmos a empleados del INE. La consejera del INE vinculada con Morena, Norma de la Cruz Magaña, extorsionó durante 2 años a empleados suyos, exigiéndoles diezmos de su salario al más puro estilo de Delfina Gómez. Según una nota publicada por Reforma, Norma de la Cruz, miembro del Consejo General del INE, quitó a ex asesores suyos dinero de su sueldo para transferírselo a su propia madre, María Teresa Magaña Sánchez. Reforma dice que tiene estados de cuenta que prueban que ex asesores de Norma de la Cruz transferían quincenalmente parte de su salario a la madre de la consejera electoral. Se les exigía entre 5,000 y 7,500 pesos por persona cada quincena. No solo se les exigía parte de su salario, también se les pedía moche de su aguinaldo, bonos y primas vacacionales. De la Cruz es consejera desde el año 2020 y tiene abiertas simpatías morenistas. Ha sido la única del Consejo General que se ha pronunciado a favor del llamado Plan B de la reforma electoral y además durante las sesiones se ha revelado como la menos preparada de los consejeros. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de la comunidad de Etcétera. Activa todas tus notificaciones para no perderte uno solo de nuestros materiales. Regálanos un like, pero sobre todo acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, soy Orquídea Fong y nos vemos la próxima semana.